Y bueno, pues la cicatrización, las cicatrices, esto es un proceso donde nuestro organismo se dedica a cubrir pues partes dañadas de nuestro cuerpo, ya sea por una cirugía o por alguna otra herida, desde provocadas por objetos externos hasta producidas por enfermedades también como el acné. Las cicatrices son la costura más visible de nuestro cuerpo y por eso el día de hoy conoceremos cómo funcionan y cuál es la mejor manera de este proceso regenerativo se lleve a cabo. Hablemos de las cicatrices. Son aquellas reparaciones que nuestro cuerpo hace a algunas heridas leves o desgarres. Las más notorias suceden en nuestra piel. Todo comienza cuando un factor externo expone las capas internas de la piel, por lo que de inmediato inicia un proceso de cicatrización que consiste en 3 etapas generales. La etapa inflamatoria incrementa la llegada de sangre al lugar dañado, esto con el objetivo de enviar plaquetas, las cuales ayudarán a realizar el primer tapón, creando la costra superficial. Seguro las recuerdas, porque de niño, si te rascabas esta primera cicatriz, te volvía a salir sangre. La etapa proliferativa incrementa la acumulación de fibrina y colágeno. La fibra es una sustancia que ayuda a coagular, secar la sangre, es decir, para luego desintegrarse poco a poco, mientras el colágeno ayuda a la reconstrucción del tejido dañado. Dichas fibras al final tensan los bordes de la herida, lo que en determinadas partes del cuerpo limitan las funciones que ésta podría tener, además de reducir la sensibilidad. La etapa de remodelación, más notoria en heridas profundas, las cuales comienzan a partir de un mes y dependiendo del año pueden tardar 6 meses hasta un año completo. Aquí, el cuerpo reabsorbe el colágeno restante y mantiene solo las fibras que se encuentran en relación a las líneas de la herida. En caso donde la herida es más profunda o amplia, se pueden desarrollar queloides, que son excesos de colágeno, debido a que la herida no fue tratada correctamente. Se ven como abultamientos y normalmente suelen provocar ardor o comezón a ciertas temperaturas. El aspecto final de una cicatriz depende de muchos factores, incluido el tipo de piel y la localización en el cuerpo, la dirección de la herida, el tipo de lesión, la edad de la persona que tiene la cicatriz y su estado nutricional. Y para continuar con el tema de las cicatrices y tocarlo a profundidad, tenemos como invitada esta mañana a Rosana Yanina Yergo Valdés. Ella es presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí esta mañana en Código Salud. Gracias. Y bueno, ya veíamos aquí en esta pequeña nota lo que es una cicatriz. Pero hablemos de cuántos tipos de cicatrices hay, por ejemplo. Así es. Bueno, una cicatriz es la forma en la que el cuerpo reparó alguna herida. Sí. Ya mencionabas, podría ser una herida postquirúrgica o porque hubo algún traumatismo, algún accidente, algún golpe, cortada. Exactamente. Ocurrió una zona en el cuerpo en donde hubo necesidad en el que el cuerpo reparara y entonces formamos una cicatriz. Sí. Entonces, el hecho de que una cicatriz no se desarrolle de forma normal, que se haga cicatriz hipertrófica o queloide, que son estas cicatrices gruesas, bueno, hay muchos factores que pueden contribuir para que esto suceda. ¿Cuáles son los principales? Quizá el principal es la parte genética, el que ya exista una predisposición familiar a desarrollar este tipo de cicatrices. Si es el caso, realmente hay que cuidar mucho las otras condiciones para que esta cicatriz se lleve de la mejor manera, porque una cicatriz va a tener ciertas fases por las que va a pasar para llegar a ese proceso de cicatriz madura. Una cicatriz tiene una fase, primero una fase inflamatoria, una fase de proliferación y una fase de remodelación. Es un proceso. Así es, y este proceso es largo, esto es interesante saberlo e importante, porque al inicio una cicatriz se puede ver roja y algo gruesa, y esto es normal. Y no da comezón. Y da comezón. Y no es la forma en la que va a quedar tu cicatriz finalmente.
Este proceso final de remodelación te va a durar aproximadamente 2 años, de año y medio, 2 años. Entonces, durante todo este tiempo tenemos células en el organismo que van a participar para que esta cicatriz sea una cicatriz adecuada. Pero hay muchos casos en los que se llegan a formar este tipo de cicatrices que son gruesas, que les llamamos hipertróficas, o algunas que son mucho más gruesas y que sobrepasan el borde de la misma herida y que son a las que les llamamos cicatrices queloides. Queloides, es Así correcto. es. Y la parte genética es muy importante, pero también hay ciertas zonas en nuestro cuerpo que tienen mayor tensión. Es decir, una claro. herida sanó, pero hay mucha tensión por efecto mecánico, por efecto muscular. Por ejemplo, ¿en qué zonas de nuestro cuerpo? Como la zona del pecho, la zona de los hombros, la zona de la espalda. Sí. En la zona de la barba también se llegan a hacer estas cicatrices gruesas. Y una zona muy particular es el lóbulo de las orejas. Bien. Aquellos que se realizan muchas perforaciones corren el riesgo, si ya genéticamente hay una predisposición para desarrollar cicatrices gruesas, que se llegue a formar una cicatriz queloide. Y aquí es importante que sepan que una cicatriz no se va a borrar, pero sí hay mucha posibilidad de darle tratamiento y de que éstas mejoren. Y disminuirla. Así es. Y las cicatrices queloides que aparecen en el lóbulo de la oreja, Sí. estas se pueden operar. El tratamiento que hemos estado realizando y con buen resultado, hasta en un 70-80% sin recaída, porque esa es la cuestión de las cicatrices queloides, la posibilidad de recaída. Claro. Bueno, estas se pueden operar, le aplicamos un sistema de compresión que se mantiene durante 3 meses y le aplicamos un medicamento que es un corticoide intralesional. Bien. Entonces, esta es la manera en la que una cicatriz queloide, una cicatriz que es muy frecuente, ese tipo de cicatriz, se le puede dar un manejo adecuado. Rosana, ¿cómo podemos darnos cuenta o determinar que una herida está cicatrizando adecuadamente y cuándo no? Bueno, cuando observemos una cicatriz y tuvimos alguna cirugía, alguna intervención quirúrgica y nuestra cicatriz es roja y está algo gruesa, abultada, ahí todavía podemos decir que es una cicatriz normal y es un proceso de cicatrización normal. Pero ya cuando ha pasado algún tiempo, ¿qué tiempo? Cuando ha pasado año y medio y esta cicatriz sigue gruesa, ahí ya podemos hablar de que esta es una cicatriz hipertrófica. Si con el paso del tiempo, porque estas cicatrices queloides, las que son más gruesas, no son de aparición rápida, aparecen de forma más tardía. Ah, Entonces, eso es un punto importantísimo. Porque muchas veces, exacto, podemos creer nosotros que nuestra herida está sanando, ¿verdad? Que hay un proceso curativo normal, pero no es así. Si después de un tiempo, estamos viendo en pantalla precisamente la imagen de una cicatriz queloide, ¿verdad? Esa es una cicatriz hipertrófica. Hipertrófica. Una cicatriz queloide será mucho más ancha y mucho más larga. Tiene una dimensión mucho mayor. Esa es una cicatriz hipertrófica. Mucho en la zona, por ejemplo, en la zona del abdomen, posterior a una cesárea o posterior a cualquier intervención quirúrgica en el abdomen, es pélvica. Muy común hacer cicatrices hipertróficas, no queloides. ¿Cuál es la característica de una cicatriz hipertrófica? Una cicatriz hipertrófica es gruesa, pero no tan gruesa como la cicatriz queloide. Una cicatriz hipertrófica podemos operarla y hay poca posibilidad de recaída. Y este tipo de cicatrices como la que acabamos de ver en pantalla puede ser manejada con una plastía de la cicatriz, en donde se extirpa la cicatriz, en donde se modifica la forma de esta cicatriz y aparte se aplican ciertos medicamentos que van a tratar de cohibir el crecimiento. Porque las cicatrices patológicas, estas gruesas... Aquí tenemos una cicatriz de cesárea. Así es una cicatriz gruesa, es una cicatriz hipertrófica. Y lo que ocurrió, pues bueno, ese equilibrio entre que se forma el colágeno para formar la cicatriz y en el que se remodela o se degrada ese colágeno, hay una alteración.
en donde genéticamente ya hay predisposición, Ujú. pero hay posibilidad de manejo. Este tipo de cicatrices que son posterior a cesárea se pueden manejar con una plastía de la cicatriz, como te comentaba, y aplicando ciertos medicamentos. Eso, a los medicamentos, a eso iba yo. Así es. Los medicamentos que nos pueden ayudar en un momento dado a mejorar la cicatriz son ingeridos, se toman o son cutáneos, se aplican directamente en la zona. ¿Cómo funciona? Algunos van a tener que ser aplicados en casa, son Ujú. geles, algún gel de silicón o parche de silicón funciona bastante bien, o algunos otros que son modelantes de la cicatriz, como sustancias como pirfenidona, que son algún tipo de sustancias que actualmente en dermatología estamos manejando. También tiene que ser apoyado con medicamentos que son aplicados en el consultorio, que se inyectan directamente en la cicatriz y que son corticoides intralesionales o algunas otras sustancias como 5-fluoracilo o bleomicina, que lo que hacen es esto, inhibir este crecimiento. Decíamos, hay una falta de equilibrio con mucho colágeno y por eso se forman ese tipo de cicatrices, pues se inhibe con ese tipo de medicamentos y eso se tiene que realizar de forma periódica y de forma regular, Claro. de forma mensual en 3 o 4 ocasiones. A manera de conclusión, Ujú. Rosana, las cicatrices no se eliminan. Las como tú bien nos cicatrices no decías. se eliminan, pero pueden ser tratadas. Pueden ser tratadas. Y eso es lo que debe de, el mensaje final es Claro. que pueden ser tratadas las cicatrices, no solamente las cicatrices gruesas, sino también las cicatrices atróficas, como las del acné, que generalmente ya no Sí, son por cicatrices supuesto. gruesas, sino son cicatrices en Las donde pequeñitas. se pierde. Entonces hay muchas depresiones y esas también pueden ser tratadas con muy buen resultado. Muy bien, Rosana, te agradecemos mucho tu visita esta mañana aquí en Código Salud y tu conocimiento, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Vuelve pronto, gracias.